Hola chicos y chicas y bienvenidos a un episodio extra de Evolución Poligonal. Y para esta ocasión vamos a comparar dos modelos del mismo personaje pero con casi 20 años de diferencia. Así que vamos a ver la primera y última aparición del trepamuros en completo 3D, Spider-Man del 2000 y Marvel's Spider-Man. Empezando por el ya mítico Spider-Man 2000 aparecido en PlayStation y Nintendo 64 con exactamente el mismo modelo. También apareció para Dreamcast y PC, pero estas versiones no serán tomadas en cuenta ya que el modelo está un poco upgradeado y posee más polígonos, por lo que no es el mismo que sus versiones de pasada generación. Entonces aquí tenemos el primer modelo 3D de todos los tiempos del cabeza de red Spider-Man. Este modelo está directamente extraído de la Nintendo 64 que recordemos es el mismo de PlayStation 1, con 524 polígonos siendo muy low poly hoy en día, pero muy estándar para esa época. Vemos cómo tiene la típica antigua técnica de modelado en 3D, con el modelo separado por piezas, pero realizado de una manera muy buena, siendo muy poco notorio y no era para menos. Este juego salió en el mismo año en el que la siguiente generación vio la luz, por lo que para su época ya estaba bastante antiguo y de hecho dominada esta técnica. Podemos ver sus texturas con una bastante baja calidad, pero a pesar de esto tiene en las partes azules y rojas el detalle que nos da la ilusión de que este Spider-Man está modelado junto con músculos. No muy realista, pero se agradece el detalle. También vemos que por culpa de la calidad de estas mismas texturas es que no pudieron ponerle redes alrededor de todo el cuerpo. Y si conocen bien los juegos de Spider-Man sabrán que el intento de ponerlas en la secuela no salió muy bien que digamos debido a la calidad. La araña en la espalda y pecho sí que se ven bastante bien y muy referentes de los cómics, un detalle que me encanta. Otro detalle destacable de esta época son las manos, que son solo una masa de polígonos separados sus dedos con una textura. Dentro del juego podemos ver cómo este modelo cambia por algo cercano a lo que es puños, que por desgracia no pude conseguir. Además de unos ojos muy cuadriculados por la obvia calidad de texturas. A pesar de solo ser un poco más de 500 polígonos, es un buen salto al mundo 3D de nuestro amigable vecino. Pero ahora vamos al futuro. 18 años del futuro para ser exactos. Este es el último modelo del cabeza de red hasta la fecha, aparecido inicialmente en exclusiva para consolas de Sony, PlayStation 4 y PlayStation 5, siendo el mismo modelo en ambas versiones. Y Dios mío, este modelo cuenta con nada más y nada menos que 99.999 polígonos. Una extremadamente inmensa diferencia que puede que sea seguramente porque este modelo es el más high poly y que cambia alguno más ligero dentro del gameplay, pero de base, este es el modelo que nos presenta por primera vez Marvel's Spider-Man. El rediseño del traje es obvio, pero dejando eso de lado, ahora todo está en obvio 3D, sin dejar casi nada de detalle a las texturas, pues la araña del pecho y la espalda está modelada en 3D. Sus manos en cada dedo tiene una muy grande carga poligonal, los lanzadores también están en 3D y hasta el contorno de sus ojos dando una serie de capas para que sea capaz de moverlas dándonos así expresiones. En comparativa de avance para que se den una idea, todo el modelo de Spider-Man de PlayStation 1 tiene alrededor de 500 polígonos. Y todo este modelo cabe solo en el contorno de los ojos de Marvel's Spider-Man de también 500 polígonos. Y es totalmente impresionante. Ponerlos uno junto a otro, sencillamente podemos ver aquí 20 años de avance en tecnología, con la que hace años solo podíamos soñar. Y me encanta que el cabeza de red esté muy vigente y tenga ahora un detalle como solo podíamos soñar antes.